Bien, para los que no estuvieron en la clase pasada, buenas tardes a todos. Ya saben que estaban los dos videos de la primera parte de inflamación. Ahí podían obviamente ponerse al día con eso. Recuerden que lo único que había que ver era nada más que esos dos videitos. Hoy sí, ya después, aparte de los videos, vamos a tener también material por escrito. Obviamente, ahí en los videos nosotros habíamos hablado un poco de o sea, qué se trataba la inflamación, de qué era, y también un poco habíamos hecho una pequeña introducción de cómo era el mecanismo de acción de los fármacos que se utilizaban como antiinflamatorios y que también tenían o sea, no solamente es que servían como antiinflamatorios, sino que también servían como analgésicos y también servían como antifebriles. Que habíamos hecho una distinción bastante importante con respecto a lo que eran el otro grupo de fármacos antiinflamatorios, que eran los corticoides, que de esos vamos a hablar ya la semana que viene. Y hoy vamos a ir viendo de a poquito cada uno de ellos, cada uno de los antiinflamatorios para ver de qué se trata cada uno. Para ver de qué se trata cada uno, para qué me sirve, qué potencia antiinflamatoria tiene, que si me sirve para la fiebre, si no me sirve para la fiebre, y cada uno de ellos. Así como dijimos la semana pasada que este tipo de fármacos se venden como caramelos en la farmacia, nosotros tenemos que conocerlos, saber de qué se trata, para qué me van a servir, cuáles van a ser los que van a tener quizás más contraindicaciones, que uno debería utilizarlo con precaución y todo ese tipo de cosas que van a ser las más importantes, obviamente, al momento de orientar a la persona con respecto al consumo de este tipo de fármacos. Ya vimos que por por el mismo mecanismo de acción del fármaco, también podían provocar úlceras, podían provocar gastritis, lo cual se transformaba en un efecto adverso bastante complicado, que podía llegar a traer muchas complicaciones para la salud. Entonces, obviamente, uno siempre tiene que tratar de, obviamente, aconsejar a la persona que no tome un fármaco porque sí. Sobre todo con este tipo de fármacos que uno está acostumbrado a consumirlo, a ir y comprarlos en la farmacia y me lo venden sin problema. Ya vimos cuáles eran los que realmente eran de venta libre, que todos los otros eran de venta bajo receta, que deberían venderse con receta, pero que se venden sin receta, que sí. Entonces, obviamente, ante este tipo de situaciones, siempre vamos a tratar de recomendar que, obviamente, haya precaución en el uso. Cuando hablamos de la precaución en el uso de este tipo de fármacos, estamos hablando de un consumo permanente, porque también vamos a ser realistas. Si yo hoy me levanté con dolor de cabeza, me duele la cabeza, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo voy a poder tomar? Obvio que sí. Obvio que sí. Porque puedo aliviar ese dolor de cabeza, estar más cómoda, más tranquila y no va a haber inconveniente. Pero recordemos también que la automedicación me va a traer seguramente me va a traer alguna complicación de salud. Precisamente por la aparición de efectos adversos. Encima, esto es algo que me van a escuchar decirlo permanentemente, estamos bombardeados permanentemente por publicidad
de medicamentos como que nos hacen creer un poco que sirven para cualquier cosa, que sirven para levantar el ánimo, que sirven para estar bien, para estar contento, cuando nada que ver. Nosotros ya vimos que para lo único que servían era para calmar el dolor, para bajar la fiebre, para, obviamente también, disminuir la inflamación y nada más. Una de las publicidades que cada vez que la veo me indigno más, sobre todo, que me parece que era de ibuprofeno, una mamá que llega a trabajar cansada, agotada, los chicos están haciendo una guerra de almohadas, y va, se toma el ibuprofeno y después se pone a jugar y sigue con la guerra de almohadas. A mí me está dando no pasa nada, Mayra. Ahí también a eso me va a estar dando un mensaje erróneo, porque pareciera que por tomar ese fármaco ahora tengo pilas para jugar con los chicos. No. En esa misma propaganda, un chico que va con su mochila a tomarse el subte y todo el mundo lo empuja y dice, es momento de parar. Como si me estuviera tranquilizando. No. Esos mensajes mentirosos que tira a la publicidad, obviamente en un intento de vender y de vender y de vender cada vez más, obviamente engañan. Porque, a ver, yo estoy cansada, laburo todo el día, llego a casa, ¿qué hago? Y quiero tener pilas porque tengo que hacer las cosas en la casa. Preparar la cocina, la comida o hacer algo. Me voy a tomar uno de estos para que me ponga las pilas. Y mañana también, y mañana pasado, y pasado, y pasado, y estoy tomando algo que no. Primero que no me voy a gastar plata al cohete, porque no me va a dar energía, no me va a provocar ni bienestar, ni nada. Lo único que va a hacer es calmarme algún dolorcito que puedo llegar a tener. O algo. Nada más. Son fármacos que deberían consumirse exclusivamente si hay dolor, si hay inflamación o si hay fiebre. El consumo excesivo de este tipo de fármacos, vimos que me podía provocar una úlcera. Vimos que me podía provocar una gastritis. Y después encima no voy a poder ni tomar mate, ni tomar café, ni comer nada rico, ni nada, porque voy a tener el estómago hecho pelota. Yo les conté lo que le había pasado a un amigo de mi hermana por el consumo excesivo de este tipo de fármacos. No me acuerdo si se los conté a ustedes o otro grupo. Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, por tomar un medicamento para aliviar un dolor, pobre cómo terminó. Todavía está internado. Lo tuvieron que volver a operar. Ahora necesitan, obviamente, dadores de sangre, porque, obviamente, le tuvieron que hacer muchas transfusiones por la cantidad de sangre que perdió, por tomar en forma abusiva este tipo de medicamentos, porque le dolían los pies. Uno siempre piensa que este tipo de cosas, como estamos acostumbrados a consumirlos, como estamos acostumbrados a, obviamente, ir a comprarlos sin receta, que no necesito. Ahora lo explico, Nahuel, eso sí, y hasta por ahí nomás. Obviamente, uno piensa que no me va a provocar nada.
La pregunta de Nahuel, se las leo, es: lo de tomar una aspirineta por día para cuidar el corazón, ¿es totalmente mentira entonces? Ni sí, ni no. Y esta es otra de las cosas importantes con respecto a estos fármacos. Aparte de inhibir la ciclooxigenasa y que obviamente me aliviaban el dolor, la fiebre, la inflamación, todo muy lindo. Uno de los efectos adversos que tiene, vamos a usar el pizarrón así lo explicamos un poquito mejor. Este es un vaso sanguíneo cualquiera. Dentro de los vasos sanguíneos obviamente está la sangre, y dentro de la sangre, entre tantas células, y la aspirinita sirve para la circulación de la sangre. Eso es lo que estábamos explicando, Mayra. Vamos a ver que en determinadas circunstancias sí, y en determinadas circunstancias no. ¿Qué es lo que ocurre? La sangre está compuesta por un medio líquido y está compuesta también por células. Las células de la sangre son los glóbulos rojos, que son importantísimos porque nos van, obviamente, a distribuir el oxígeno en todo el cuerpo. Los glóbulos blancos, que obviamente son las células del sistema inmunológico, los que nos van a defender. Y también tenemos las plaquetas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Tratar de impedir que, si ese vaso sanguíneo se rompe, se lastima, se daña, haya una hemorragia. ¿Qué es lo que ocurre? Esperen que voy a borrar esto. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer de cuenta que el vaso sanguíneo se dañó, entonces por acá va a salir la sangre. Está lastimado, el tubo ese se pinchó y sale sangre. Entonces ahí sí van a intervenir las plaquetas y se van a empezar a pegar entre ellas y me van a formar un tapón. Me van a formar un tapón impidiendo la hemorragia hasta que después la sangre se coagule y va a quedar todo ahí medio como tapado hasta que el vaso sanguíneo se arregle solito. Entonces, las plaquetas son fundamentales para prevenir una hemorragia. Pero ¿qué es lo que ocurre? En algunos vasos sanguíneos, este color no era, el vaso sanguíneo era rojo. ¿Qué es lo que ocurre? En algunos vasos sanguíneos se pueden formar acumulaciones de colesterol. Eso ya después lo vamos a ver cuando veamos la parte cardiovascular. ¿Qué es lo que ocurre con la sangre cuando pasa por acá? La sangre va a venir circulando por acá y cuando llega a esta zona que está medio tapada, en vez de tener un flujo parejito, tranquilo, va a empezar a hacer remolinos. Esos remolinos, porque es como si yo tuviera ese vaso sanguíneo, ¿vieron como si yo agarro una manguera para regar y le aprieto la punta, que el agua sale así mucho más? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Ese flujo turbulento, entonces esos remolinos que se forman ahí, me pueden lastimar la capita esta interna del vaso sanguíneo. Me hacen una lastimadura.
acá. Y obviamente no va a haber hemorragia porque lo que se rompió es únicamente la capita externa. Y aparte acá voy a tener ese pegote de colesterol ahí en el vaso sanguíneo, así que no va a haber una hemorragia. Pero sí se van a activar las plaquetas. Sí se van a activar las plaquetas y van a hacer lo mismo que harían acá. Entonces van a formar, van a empezar a unirse, a pegotearse, me van a formar algo que me va a terminar de tapar el vaso sanguíneo. Y si ese vaso sanguíneo se tapó, ahí la sangre se encuentra con un obstáculo, no pasa, y el órgano que está del otro lado, al cual este vaso sanguíneo le estaba llevando la sangre, con los nutrientes, con el oxígeno, con todo, ese órgano va a dejar de recibir sangre. Un órgano que se queda sin recibir sangre, ¿qué nos pasa a nosotros si no recibimos sangre? Si no tenemos sangre, si nos desaparece toda la sangre. ¿Qué nos pasaría? ¿Podemos vivir sin sangre? No. No. El órgano que está de este lado y ya no recibe sangre porque este vaso sanguíneo está tapado, también se va a morir. No se va a morir entero. Pero obviamente puede provocarse un infarto. En el caso de que sea obviamente el corazón. Pero esto mismo, el infarto, se puede provocar en el corazón si la arteria que se tapó le estaba llevando sangre al corazón. Si la arteria que se tapó le estaba llevando sangre al cerebro, se va a producir un ACV. Si la arteria que se tapó le estaba llevando sangre al pulmón, el que va a tener el infarto es el pulmón, el intestino, un músculo, cualquiera. ¿Esto quiere decir que nos vamos a morir instantáneamente? No. ¿Por qué? Porque el corazón tiene 3 vasos sanguíneos que le llevan sangre. Si se tapó uno solo, se morirá ese pedacito, pero el resto del corazón va a seguir funcionando. Convengamos que no es bueno, ni que se muera un pedacito, ni que se muera... A ver, si el corazón deja de recibir sangre, chao, es un infarto masivo que obviamente va a provocar la muerte instantánea de la persona. Porque se murió el corazón, no puede trabajar, chao. La aspirina tiene la capacidad de impedir que las plaquetas se pegoteen entre sí. Por lo tanto, también tienen un efecto antiagregante plaquetario. ¿Qué significa esto? Que impide que las plaquetas se pegoteen entre ellas y formen el tapón plaquetario. Que si una persona tiene la arteria medio tapada porque tiene esos acúmulos de colesterol, le puede salvar la vida. Le puede salvar la vida. Porque va a impedir que precisamente se termine de tapar de golpe la arteria. Pero si es una persona que no tiene, ahora después lo vemos, Agostina, el por qué. Si es una persona que no tiene esto, fíjense la diferencia que hay. Por acá todavía
puede seguir, a pesar de que esté el taponcito ahí, puede seguir circulando sangre sin problema, no va a haber problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? A una persona que no tiene esas acumulaciones de colesterol en las arterias, si se lastima, no se va a producir precisamente este taponcito y va a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. Y con esto respondemos obviamente la pregunta tanto de Nahuel como la de Mayra. Por eso yo dije que era un ni. Obviamente para una persona que tiene esas acumulaciones de colesterol y ya de por sí tiene medio tapada la arteria, la aspirina sí lo puede salvar de que en algún momento se le produzca un infarto. Lo cual no quiere decir que no tenga que seguir con los tratamientos para disminuir el colesterol y todo ese tipo de cosas. En cambio, para una persona que no tiene nada, lo único que voy a lograr es hemorragia. Y a veces son hemorragias tontas, pero una persona que toma aspirina todos los días, con un pequeño cortecito en un dedo, va a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. No se va a morir desangrado, pero va a costar muchísimo más que esa hemorragia pare. Obviamente, si me tienen que sacar una muela, voy a tener, va a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar un montón de tiempo. Si me tienen que hacer una cirugía, también va a estar complicado. Y ahí está un poco también lo que preguntaba Mayra. Esperen que a ver, quiero ver cómo era bien la pregunta de Mayra. Si la aspirineta sirve para la circulación de la sangre. La sangre en realidad va a circular igual. Se dice como que licúa la sangre, que la hace más fluida, pero no es que la hace más fluida, sino que impide que ocurra esto. Mayra, Nahuel, ¿quedó un poquito más claro eso? Tiene que había más. Soledad, Sí, te profe. corta. Debe ser tu señal, Soledad, porque el resto, ¿cómo me está viendo? Bien. 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 Entonces, Sole, debe ser tu conexión. Bien. Vamos con la pregunta de Agostina. Tengo una amiga que en el embarazo le dieron aspirineta para oxigenar la sangre. Bien. Durante el embarazo hay varias cosas en las cuales puede ocurrir que se le dé aspirina a la mujer embarazada. Hay mujeres que tienen una patología en la sangre que se llama síndrome antifosfolípido. Es una cosa realmente muy rara, que provoca coágulos, pero ya no de plaquetas, o sí de plaquetas más otras cosas de la coagulación, y va a empezar a formar coágulos. Y obviamente esos coágulos, sobre todo en los vasos sanguíneos que le llevan la sangre al bebé, pueden tapar las arterias que precisamente le están llevando la sangre al bebé. Y si el bebé no recibe la suficiente cantidad de sangre, obviamente el bebé puede fallecer. Por lo tanto, también en estos casos se utiliza la aspirina para impedir que la sangre de la mamá o la sangre que está dentro de los vasos sanguíneos que le llevan la sangre al bebé se coagule y pueda recibir una buena cantidad. Es algo que es muy raro, pero sí, también se usa para eso. Obviamente, y siendo un embarazo, el único que puede dar esa medicación, obviamente va a ser el obstetra.
Mary dice, mi papá que había infartado antes de tomar su medicamento, tiene que tomar una aspirineta. La realidad, Melina, eso lo tiene que decidir su médico. Y más si ya tuvo un infarto. Si vos me preguntas a mí, yo te recomendaría que sí. Pero de todas maneras, cuando ya hay algún antecedente, lo ideal siempre, siempre es que obviamente lo consulte con su cardiólogo. Pero bueno. Entonces, después nosotros hasta ahora estamos nombrando aspirineta. Estamos nombrando una marca comercial. ¿Qué es la aspirineta? Aspirina. Pero que en vez de tener 500 miligramos como un comprimido común que nosotros tomamos para disminuir el dolor de cabeza o para bajar la fiebre, va a tener 100 miligramos. En vez de 500 va a tener 100, 4 veces menos. Hay otra marca también muy conocida, también del mismo laboratorio, aspirina Prevent, Prevent, que viene de preventivo también, que también tiene 100 miligramos. ¿Por qué para esto se utiliza una dosis de 100 miligramos y no se utiliza la aspirina común, la de 500 miligramos? Porque con 100 miligramos de aspirina ya logramos que el efecto antiplaquetario. Ya logramos el efecto antiplaquetario. Sin que me disminuya el moco gástrico protector. Porque recordamos que esta persona, que la tienen que consumir precisamente para impedir que ocurra esto, lo tiene que tomar todos los días. Y es una de las cosas que veníamos diciendo, que si la persona tiene que tomar el medicamento todos los días, iba a tener problemas de estomacal. Entonces, si yo con 100 miligramos me alcanzan para impedir esto, para impedir que las plaquetas se pegoteen y me formen el tapón ese, puedo tener menos problemas, menos efectos adversos. Es como que si yo, ahora que empezó un poquito, para que refrescó un poco, ¿a ustedes se les ocurriría ponerse un pullover, media de lana, bufanda y un sobre todo? No, porque nos vamos a morir de calor. Eso es lo que no queremos. Me pongo una remera de mangas largas a veces. Con eso ya me alcanza para cubrirme del frito que está haciendo ahora. Por lo menos acá en Buenos Aires. No sé dónde están ustedes, qué tanto frío o calor hace. Pero esa es la realidad. Si yo hace un poquito de frío, me pongo un abrigo finito. Si hace mucho frío, me pongo un abrigo más grande. Ahora, si yo me pongo un abrigo muy grande, cuando hace apenas un poquitito de frío, voy a estar molesta. Voy a tener efectos adversos. Voy a empezar a transpirar, voy a tener calor, porque tengo un abrigo demasiado, cuando con una remerita a lo mejor me alcanzaba. Entonces la aspirineta o la aspirina de 100 miligramos, recordemos que aspirineta es un nombre comercial, igual que Vallaspirina Prevent o aspirina Prevent. Para esto me va a alcanzar, sin la necesidad de tener los efectos adversos, que precisamente era la desaparición del moco gástrico protector, y que me podía generar úlcera, que me podía generar gastritis, que esa úlcera o esa gastritis se podían complicar.
Entonces, fíjense lo diferente que es. Ahora yo voy a hacer una pregunta inversa. Estoy en casa, sábado a la noche, y tengo fiebre. No tengo nada. Lo único que tengo son las aspirinetas del abuelo que toma todos los días. La dosis para bajarme la fiebre es 500 miligramos. La dosis para impedir que las plaquetas se pegoteen es de 100 miligramos. ¿Me puedo tomar 5 aspirinas de 100 miligramos No, para bajar la fiebre? no. ¿El resto qué opinan? Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Sí o no? Y No. 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 Todo el mundo dice que no. Sí puedo. Porque cubrís la dosis, los 500 Exacto. miligramos. Exacto, Daniela. Exacto, More. Yo para lograr bajar la fiebre tengo que tomar 500 miligramos. Es lo mismo que si yo quisiera, por ejemplo, tengo 2 botellitas y las tengo que llenar de agua. Una de las botellitas es de medio litro. La otra botellita es de 1,5 litros. Pero para poder llenar las botellitas tengo un vaso que tiene 250 mililitros. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que llenar 1, 2 y listo. El otro tengo 1 y tengo lo mismo. Sigo, la botella de 1,5 litros la llené, pero tuve que poner 5 vasos. ¿Se entiende? Con esta comparación. No puedo usar al revés, como decíamos lo del abrigo. Lo del abrigo no, porque si yo le doy B+, voy a tener el efecto de B. Tengo una menor, la puedo sumar para lograr el mismo efecto. Por lo tanto, ojo con esto. Sí puedo. ¿Qué es lo que ocurre? Todo el mundo va a decir que no, porque es lógico. Es una cuestión bastante lógica. O sea, que la aspirineta, para que me pongo los ojos, también es antipirético en 500 miligramos. No, el tema es el siguiente. O sea, no es, sí, el tema aspirineta es una marca comercial. Esa marca comercial contiene aspirina en una cantidad de 100 miligramos. Por lo tanto, para bajar la fiebre, no me va a alcanzar para disminuir la fiebre. Para disminuir la fiebre yo necesito 500. Acá le pusiste, aspirina. Entonces, si yo tomo una de 500 o 5 de 100, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, para bajar la fiebre necesitas de 500. Con 100 no te va a alcanzar. Pero si yo me tomo 5, llego a los 500 miligramos. Bien. Nos queda 1 minuto 15. Esto es algo que es muy importante porque nos vamos a encontrar que
muchas personas van a ir a comprar aspirina de 100 miligramos. Que obviamente, recomendada o no por el cardiólogo, la va a necesitar. Si lo tomo porque lo vi en la propaganda, en la tele, y yo no tengo ningún problema cardiovascular, voy a estar no solamente que gastando plata al cohete, sino que, no, está de venta libre, Miriam. Miriam era. Sí, no, Cintia. No solamente voy a estar gastando plata al cohete, sino que voy a estar exponiendo a mi cuerpo a una posible hemorragia. Así que, bien, se nos corta. Antes que se nos corte abruptamente, la cierro y ni bien se termine de descargar el video, les aviso por los grupos, vamos que volvemos.